¿Sabes cuál es uno de los mayores errores en la jardinería? Pensar que más agua significa mejores plantas. En realidad, los jardines más inteligentes no son los que más se riegan, sino los que aprenden a sobrevivir con menos agua. He visto huertos cambiar completamente solo con un pequeño ajuste en los cultivos. Y de repente el riego pasa de todos los días a solo 1 o 2 veces por semana. Y si estás cansado de estar revisando la humedad del suelo o cargando mangueras todo el tiempo, quédate aquí porque esto puede cambiar todo tu jardín. Antes de seguir, si te interesa aprender sistemas reales de cultivo que reduzcan el trabajo en lugar de aumentarlo, suscríbete a Permailed y deja tu like. Aquí hablamos de cultivar de forma más inteligente, no más difícil, y cuando entiendes esto, todo tu jardín empieza a funcionar de otra manera. La mayoría de las verduras que la gente cultiva hoy consumen mucha agua porque fueron seleccionadas para crecer rápido, no para ser eficientes. Tomates, lechuga, pepinos, todos necesitan riego constante, pero existe otro grupo de plantas que casi nadie considera, las verduras perennes. Estas plantas no se siembran cada año, y lo más importante es que desarrollan raíces profundas que cambian completamente su forma de usar el agua. Cuando una planta permanece en el suelo durante años, sus raíces no se quedan superficiales, crecen hacia abajo, mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Y ahí es donde ocurre la magia. Las raíces profundas pueden acceder a la humedad que las plantas normales nunca alcanzan. Eso puede reducir el riego hasta en un 70% o más en buenas condiciones. Piensa lo que eso significa para un huerto casero. Menos riego, menos estrés en verano y más estabilidad cuando la lluvia es irregular. También significa que tu jardín no se muere si olvidas regar 1 o 2 días. Un gran ejemplo son las verduras de hoja perenne, plantas como algunas variedades de kale perenne, acedera y otras hojas resistentes que vuelven cada temporada sin necesidad de replantar. Una vez establecidas, dejan de comportarse como cultivos normales. Empiezan a adaptarse al entorno. Y aquí muchos principiantes se equivocan. Las tratan como si fueran verduras normales. Las riegan demasiado y mantienen el suelo siempre húmedo, lo que en realidad las debilita. Las plantas perennes necesitan cierto nivel de adaptación y estrés para desarrollar raíces más fuertes. En sistemas de jardinería antiguos, este era el principio básico. No se quería regar todo el tiempo. Se querían sistemas que sobrevivieran al verano con poco esfuerzo. Y esos sistemas dependían mucho de verduras perennes. Ahora, si alguna vez has tenido problemas con suelo seco o calor extremo, aquí es donde cambia la estrategia. En lugar de luchar contra la pérdida de agua, trabajas con plantas que naturalmente la resisten. Y lo más interesante es que, con el tiempo, estas plantas mejoran el suelo, aumenta la materia orgánica, mejora la estructura del suelo y la retención de agua aumenta. Cuanto más tiempo permanecen, menos riego necesitas. Pero no todas las verduras perennes son iguales. Algunas se establecen rápidamente y reducen el riego de inmediato. Otras tardan más, pero son extremadamente estables a largo plazo. En la siguiente parte vamos a ver cuáles son esos cultivos específicos que pueden reducir el riego hasta un 70% y cómo organizarlos en un sistema de huerto que prácticamente se mantiene solo. Ahora vamos a las plantas reales, porque aquí es donde todo empieza a tener sentido práctico. Una de las verduras perennes más confiables para reducir el riego es el kale perenne, no el kale común que se siembra cada año, sino variedades que pueden vivir durante años si se establecen bien. Una vez que se adaptan, desarrollan raíces más profundas cada temporada y dejan de depender del riego constante como las verduras normales. Otra planta muy importante es la acedera. Es una planta muy subestimada, pero funciona como un verdadero ahorro de agua. No necesita suelo rico ni riego diario, y una vez que se establece, se mantiene productiva con muy poco mantenimiento. En muchos huertos antiguos se consideraba una planta de supervivencia. También está la cebolla caminante, o cebolla egipcia. Esta planta prácticamente se cuida sola, se multiplica, crea nuevos bulbos y se expande sin necesidad de replantar. Como permanece en el suelo todo el año, sus raíces se vuelven más eficientes buscando humedad. Lo que muchas personas no entienden es que estas plantas no ahorran agua solo porque sean fuertes, sino porque permanecen en el mismo lugar durante mucho tiempo. Las plantas anuales nunca tienen esa oportunidad. Se siembran, crecen rápido y se eliminan cada temporada. Pero las plantas perennes cambian todo este sistema. Cuando combinas varias de estas plantas en un mismo espacio, el suelo empieza a retener más humedad. La sombra reduce la evaporación. Las raíces ocupan el suelo de forma más estable y poco a poco, el riego necesario empieza a disminuir sin esfuerzo. En Permailed hemos visto este patrón en diferentes climas, en zonas cálidas, secas,
o mixtas. Cuando el sistema perenne se establece, el riego siempre baja después de la primera temporada. Otro grupo importante son las verduras perennes de raíz profunda, como algunas mostazas perennes y plantas silvestres comestibles. Son plantas resistentes que no dependen de agua superficial. En lugar de eso, buscan humedad en capas más profundas del suelo. Un error común es regarlas como si fueran cultivos normales. Pero lo que realmente funciona es darles agua al inicio y luego reducir poco a poco para forzar el desarrollo de raíces más profundas. En la siguiente parte veremos cómo organizar estas plantas en el jardín para que no solo sobrevivan, sino que reduzcan tu trabajo y el consumo de agua de forma real. Ahora, vamos a algo que casi ningún jardinero considera, la estructura del jardín. Porque, aunque tengas las mejores verduras perennes, si las colocas sin orden, no vas a lograr esa reducción del 70% en el riego. La organización es tan importante como las plantas. Una forma simple de entenderlo es esta. Las verduras perennes no son solo cultivos, también son formadoras de suelo a largo plazo. Por eso no deben plantarse de forma aleatoria como los cultivos anuales, sino en zonas estables donde puedan permanecer durante años. Por ejemplo, puedes colocar verduras perennes de hoja como el cayel o la cedera en los bordes del jardín. Esto crea sombra natural, y esa sombra reduce la evaporación del suelo. Después puedes colocar plantas de raíces más profundas un poco más atrás. Estas ayudan a estabilizar la humedad del suelo y a mejorar la estructura con el tiempo. Cuando trabajan juntas, el jardín deja de ser un conjunto de plantas separadas y se convierte en un ecosistema. Otro punto importante es evitar el suelo descubierto. El suelo sin cobertura pierde agua muy rápido. Las plantas perennes ayudan a cubrir el suelo de forma natural, especialmente cuando se dejan crecer sin replantar constantemente. Y aquí es donde muchos jardineros notan el cambio real. Después de una temporada, el riego no solo baja por las raíces profundas, sino porque el jardín empieza a crear su propio microclima. Las hojas reducen la temperatura del suelo, las raíces estabilizan la humedad y la materia orgánica aumenta poco a poco. Con cultivos anuales, esto no ocurre fácilmente, porque el suelo se reinicia cada temporada. Pero con perennes, ese ciclo se rompe. Incluso pequeños cambios pueden ayudar. Añadir solo algunas plantas perennes entre cultivos normales ya empieza a mejorar la retención de agua. Otro factor importante es el viento. El viento seca el suelo más de lo que la mayoría cree. Las plantas perennes densas actúan como barreras naturales y reducen esa pérdida de humedad. Cuando juntas todo esto, raíces profundas, sombra natural y cobertura del suelo, no solo reduces el riego, cambias todo el comportamiento del agua en tu jardín. En la última parte veremos cómo pasar de un jardín normal a este sistema perenne sin tener que empezar desde cero. Ahora todo se conecta. En este punto podrías pensar que esto es complicado o solo para jardineros expertos, pero en realidad es todo lo contrario. El cambio hacia verduras perennes no depende tanto de la habilidad, sino de la paciencia, porque una vez que estas plantas se establecen, empiezan a trabajar por ti. La forma más fácil de empezar no es eliminar todo lo que ya tienes. Ese es el error más común. La gente intenta cambiar todo el jardín de golpe y se siente abrumada. En lugar de eso, lo mejor es introducir plantas perennes poco a poco, una o dos a la vez. Con el tiempo, estas plantas comienzan a mejorar el suelo alrededor. La humedad se mantiene más tiempo, la tierra se vuelve más rica, e incluso los cultivos anuales cercanos se benefician. La reducción del 70% en el riego no ocurre de inmediato, ocurre gradualmente. Normalmente, después del primer ciclo completo de crecimiento. Ahí es cuando las raíces están más profundas y el suelo más estable. Muchos jardineros abandonan antes de llegar a ese punto porque esperan resultados rápidos. Pero los sistemas perennes no son rápidos, son estables. Piensa en un jardín que no se estresa en épocas de calor. Un jardín que no se muere si olvidas regar unos días. Un jardín que mejora cada año en lugar de deteriorarse. En Permeld, esta es la idea principal en crear sistemas de cultivo que reduzcan la dependencia del esfuerzo constante. La verdadera autosuficiencia no es trabajar más, sino diseñar sistemas inteligentes. Así que si empiezas hoy, no busques perfección, busca dirección. Cambia un cultivo que consume mucha agua por una alternativa perenne y observa qué pasa en la siguiente temporada. Pequeños cambios como ese son los que crean un jardín realmente resistente y de bajo mantenimiento. Si este contenido te ayudó, deja un comentario diciendo que cambiarías primero en tu jardín. Y no olvides suscribirte a Permeld para más sistemas reales de jardinería, porque el objetivo no es solo cultivar alimentos, es construir un jardín que funcione cada año con menos esfuerzo.